En Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué tal si lo repetimos? A ver cómo es. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. El Señor Jesucristo, cuando estaba allí en el monte de Getsemaní, en un momento donde sus discípulos estaban durmiendo, un momento muy importante, donde venían ya a apresarlo, les dijo a sus discípulos las siguientes palabras. Les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Diga conmigo: el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Diga conmigo: el espíritu, la carne. Y estaba el Señor advirtiéndoles sobre la necesidad y la importancia de que ellos estuvieran en oración. El domingo estuvimos hablando en este lugar un tema muy importante: orando en el Espíritu Santo. Hablamos de que la oración es la respiración del cristiano, es el medio a través del cual nosotros tenemos intimidad, tenemos comunión y podemos relacionarnos con nuestro Dios. A través de la oración nosotros recibimos todos los recursos espirituales para avanzar en esta carrera que tenemos por delante. Pero más allá de nosotros orar, y la razón por la que tú y yo cada día debemos orar en el Espíritu, es para que nosotros no solamente podamos orar, sino que podamos andar en el Espíritu. Es decir, una vez en la mañana, cuando tú te levantas y tienes un tiempo de oración, sabes que tienes un día por delante y que ese día tenemos que andarlo en el Espíritu Santo. La Biblia, allí en ese versículo que estamos leyendo, Gálatas 5:16, nos dice que hay dos opciones para uno vivir. Dice: andar en el Espíritu, y está hablando de Espíritu con E mayúscula, Espíritu Santo. O uno anda en el Espíritu, o uno anda en los deseos de la carne. Diga conmigo: en el Espíritu o en los deseos de la carne. Hay una opción y hay una dirección que hay que tomar allí. Andar. Y cuando la Biblia habla de andar, me está hablando de caminar, de mi caminar con Dios, caminar en el Espíritu, de mi comportamiento, comportarme, de vivir en el Espíritu. De hecho, otras versiones dicen: vivan en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Nadie, escúcheme, puede ser carnal y espiritual al mismo tiempo. O uno anda en la carne o uno anda en el Espíritu. Pero uno no puede decir: yo ando en la carne y ando en el Espíritu al mismo tiempo. Esa mezcla es peligrosa. En el versículo siguiente dice la Biblia, versículo 17, dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen. Diga conmigo: oposición. Dice: y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y la Biblia nos revela en ese versículo que dentro de nosotros hay una gran lucha interna, una oposición entre dos fuerzas, entre la fuerza y los deseos del Espíritu, y entre la fuerza y los deseos de esta carne. Amén, entendemos eso. Hay una fuerza allí. Dice: el deseo de la carne, esos deseos inadecuados que nos llevan a pecar, esos deseos que se levantan, dicen, están en contra del Espíritu Santo que habita en nosotros.
Y lo que el Espíritu Santo desea está en contra de esta carne. Tú tienes un propósito. Supongamos tú dices: yo me voy a levantar a orar y voy a entrar en oración. Y eso lo dices aquí un domingo muy emocionado por la prédica que el Señor te habló. Pero en la mañana, cuando te suena el despertador, empieza la lucha, ¿cierto? Cuando a las 4 o 5 de la mañana, en tu interior tú deseas orar, pero la carne no quiere. La carne dice: no, otro ratico, ¿cierto? Y por lo regular, esos deseos de la carne empiezan a impedir que esos deseos del Espíritu Santo se manifiesten y venzan en nuestra vida. Hay una batalla: obedecer y andar en los deseos de la carne, u obedecer y andar en los deseos del Espíritu. Romanos capítulo 8 versículo 1 dice lo siguiente. Escuche lo que dice la palabra, ahí está en la pantalla. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ese versículo nos gusta mucho, pero nos gusta mucho hasta ahí. Ay, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Espérate, el versículo no termina ahí. Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Estamos entendiendo, amado? Así que hay que terminar el versículo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero que están andando, ¿qué? Conforme al Espíritu. Pero cuando uno dice: yo estoy en Cristo, pero estoy andando en la carne, ese versículo no aplica. ¿Está entendiendo, amado? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, diga conmigo, andar. Y ese versículo, andar, es caminar, es comportarse, es vivir. Los que no viven en la carne, obedeciendo esos deseos de la carne, sino que andan conforme al Espíritu. En el versículo siguiente dice, en Romanos 8:5, dice: porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? ¿En qué mantienen pensando? ¿En qué? En las cosas de la carne. Y empieza a hablar de los pensamientos. Diga conmigo, pensamientos. Y dice la Biblia: los que son del Espíritu. ¿Cuántos son del Espíritu aquí? ¿En qué piensan los que son del Espíritu? En las cosas del Espíritu. ¿Cuál es tu pensamiento en el día? ¿En qué piensas por las noches, cuando te levantas, en el transcurrir del día? ¿Cuáles son las ideas que dominan tus pensamientos? Porque la Biblia dice que cuando una persona anda en la carne, todo el tiempo está pensando en las cosas de la carne, en sus deseos, en cómo hacer esto, en cómo realizar determinadas situaciones pecaminosas. Está pensando en. La Biblia versión internacional dice: los que son de la carne fijan su mente en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu están pensando en las cosas de Dios, están pensando en las cosas del Espíritu Santo. Su mente está iluminada por la palabra de Dios. Amén. Se está llenando continuamente. ¿De qué llenas tu mente? Cuando tú llenas tu mente, te expones, como hablamos el domingo, a determinada situación, eso va a influir en tu vida. Estaba viendo esta semana un video que me mandaba un hermano en la congregación. Ted Bundy, un violador en los Estados Unidos,
Asesinó, mató, violó a más de 35 mujeres. Las mataba con violencia y tenía relaciones indebidas aún con ellas cuando estaban muertas. Era un depravado. Antes de ir a la silla eléctrica, porque fue condenado por el gobierno de los Estados Unidos a morir en la silla eléctrica, concedió una entrevista donde reveló que desde muy temprana edad empezó a exponer su mente a la pornografía desde niño, desde los 12 años. Y empezó a ver imágenes pornográficas, pero cada día le satisfacía menos y tenía que buscar imágenes más fuertes, más fuertes, más fuertes. Las imágenes ya no fueron suficientes, sino que él dijo: tengo que hacerlo, y sus deseos lo llevaron a ser un depravado, de tal manera que a los 15, 16 años de edad ya estaba matando la primer mujer en su vida. Un joven inteligente, estudiaba leyes, estudió psicología, era un intelectual. Nadie sospechaba de él nada, pero por dentro todo el tiempo estaba pensando en la maldad, en la carne. ¿Está entendiendo, amado? La Biblia dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero cuando tú dices: yo quiero andar en el Espíritu, tienes que fijar tu mente en las cosas de Dios. Tienes que llenar tu mente de las cosas de Dios. ¿Cuántos vamos ahí? Amén. Versículo siguiente, 6, dice: porque el ocuparse, diga conmigo, ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando una persona anda en la carne, pues mantiene ocupado. No solamente piensa en las cosas de la carne, sino que según la Biblia se ocupa en esas cosas, en las cosas de la carne. Pero cuando tú dices: yo quiero andar en el Espíritu, tengo que empezar a ocuparme de las cosas de Dios. ¿Cómo puedo yo estar en oración, sirviendo, bendiciendo, predicando, ayudando, viviendo esta palabra, ocupándome de las cosas del Espíritu? Versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser amigos de Dios? Amén. Pues la Biblia dice que las cosas de la carne, esos pensamientos y esas ocupaciones en la carne, crean una enemistad entre Dios y tu vida. ¿Estás entendiendo, amado? Dice: son enemistad. De tal manera que la Biblia me muestra que Dios no puede ser amigo de alguien que vive constantemente y anda en la carne. ¿Está entendiendo, amado? No puede tener la amistad. La Biblia dice: la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. ¿Dice eso la Biblia o no? Pero Dios no puede tener amistad cuando tú vives en la carne. No tienes la amistad de Dios. Dice: los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando tú andas en la carne, no puedes sujetarte a Dios. No puedes sujetarte a Dios. No puedes someterte a Dios. Y es complicado eso, porque escúchame, la única manera de vencer al enemigo, según la Biblia, es como: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuándo huye el enemigo de alguien? Cuando una persona se somete a Dios. Tú puedes gritarle todo lo que quieras al diablo, pero si tú no te sometes a Dios, el diablo se te burla en la cara. ¿Estás entendiendo, amado? Y la Biblia dice que cuando uno anda en la carne no puede someterse a Dios, y al no someterse a Dios es presa muy fácil del enemigo. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén.
Versículo siguiente, versículo 8. Y los que viven según la carne, dice la Biblia, no pueden agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Dice la Biblia, si estás en la carne, no puedes agradar a Dios. No lo agradas. Puedes cantar muy bonito, puedes pasarte de rodillas todo el día si quieres, ayunar, pero si tú no vives en el Espíritu y vives en la carne, andas en la carne, dice la Biblia, los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. La palabra dice que Dios dijo de Jesús: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. En otra versión dice: de él me agrado. Y lógicamente Dios se agradaba de su Hijo porque Jesús no anduvo en la carne. Versículo siguiente, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque, ¿qué dice la Biblia allí? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la Biblia, no es de él. ¿Cuántos son de Dios? Si tú eres de Dios, el Espíritu Santo está en ti. Amén. Y si el Espíritu Santo está en ti, tú te sientes pulsado, te sientes impulsado a vivir su presencia, su palabra. Versículo siguiente, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Versículo siguiente: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, diga conmigo, por el Espíritu, y está hablando del Espíritu Santo, que está con E mayúscula. Si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Escúcheme, porque todos experimentamos una gran lucha con tentaciones, deseos, luchas internas. Y la única manera que tú y yo podemos vencer esas cosas es a través de la fuerza, el poder y la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que nos capacita. Tú puedes decir: no voy a seguir con este vicio, no voy a seguir con esta relación, no voy a seguir con esta atadura. Pero muchas veces la fuerza de voluntad te dura una semana, un mes, 2 semanas, un año, pero tarde o temprano vuelves a lo mismo y vuelves a lo mismo y eres vencido por la carne. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo en tu fuerza, lo estoy haciendo en mi fuerza. Y la Biblia dice: si por el Espíritu tú haces morir, tú le pones final a esas obras de la carne, viviréis. Amén. Gálatas 5:16, volvamos allí al versículo inicial donde empezamos. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo siguiente, 17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Ahora, póngale un punto allí. ¿Qué es andar en la carne, pastor? No entiendo. Pues ahí vamos a entrar a explicar lo que dice la Biblia que es andar en la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Cómo puedo decir si yo estoy viviendo en la carne? Mira lo que dice el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio. ¿Qué es adulterio? Que tú estás yéndote a la cama con una mujer o un hombre que no es tu esposo, siendo casado. Fornicación. ¿Qué es fornicación? Que tú estás teniendo relaciones sexuales sin haberte casado. La Biblia le llama a eso fornicación. Tú estás viviendo así, tú estás en la carne. Así en la carne no puedes agradar a Dios.
Y escúchame, y hay condenación para los que viven en la carne. ¿Estás entendiendo, amado? ¿Cuánto me están entendiendo? Escúcheme, amado. Inmundicia, todo lo que es abominable delante de Dios. La Biblia dice que para Dios es abominable una relación homosexual, una relación fuera de lo natural, una mujer con una mujer, un hombre con un hombre. Está en Romanos capítulo 1, está en Levíticos. Dice que es abominable porque desafían y van en contra de la naturaleza de Dios. Estás en la carne. Lascivia. La lascivia tiene que ver con un deseo sexual desmesurado. Todos tenemos deseos, pero la lascivia tiene que ver con unos deseos internos que te llevan a tener pensamientos pecaminosos, fantasías sexuales. La lascivia está en la mente, en los pensamientos, en el corazón, que tú no puedes ver otra persona porque ya solamente estás pensando en cama, en sexo. Diga conmigo, lascivia. Si tú eres una persona que andas en eso, la Biblia dice que a esto le llama la Biblia las obras de la carne. Esto es vivir en la carne. ¿Cuántos me están entendiendo? Versículo siguiente. ¿Qué es vivir en la carne? Dice idolatría. ¿Qué es idolatría? Tener ídolos, adorar ídolos. Rendir mi adoración a todo aquello que no es Dios. La Biblia condena eso. Y no solamente adorar palos o adorar imágenes. Cuando yo tengo en mi vida cosas que en el lugar que le corresponde a Dios. Cuando el trabajo se vuelve mi ídolo. Cuando un deporte se vuelve mi ídolo. Cuando yo pongo cosas por encima o en el lugar que le corresponden a Dios. Idolatría. Eso es vivir en la carne. Enemistades. Cuando tú andas con personas que tú no te puedes hablar, odias a alguien, tienes algo contra una persona, tú piensas que eso es andar en el espíritu. ¿En qué estás andando? Si tienes enemistades, estás andando en la carne. Si tú no puedes tolerar a una persona, si tienes que estar hablando mal de otro, chismoseando, si sientes en tu corazón odio hacia otra persona, estás en la carne. No puedes agradar a Dios. Y hay condenación en esas cosas. Pleitos. Cuando estás en peleas, estás en la carne. Celos. Estás lleno de celos o llena de celos. Estás en la carne. No es que ames mucho, es que yo amo mucho y por eso soy así celoso. No, estás en la carne. Contiendas. Cuando estás en competencia, compitiendo con otros. Cuando te quieres creer más que los demás, cuando estás compitiendo con la gente, estás en la carne. Disensiones, herejías, hablando cosas en contra de Dios, en contra de su palabra. Versículo siguiente, envidias. Cuando uno está envidiando, queriendo tener lo que tiene otra persona, está en la carne. Homicidios, borracheras. Cuando uno está en borracheras, ¿en qué anda? En la carne. ¿O tú crees que el Espíritu Santo te va a guiar a un bar? Jamás. Escúchame, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. Diga conmigo, no heredarán el reino de Dios. No vas a entrar allí. Y no porque lo diga yo, es porque lo dice la Biblia, amado. La Biblia dice que ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los hechiceros entrarán en el reino de los cielos. Primera de Corintios capítulo 6. ¿Dice eso la Biblia o no lo dice? Amado, la carne hace que nosotros, amados, perdamos toda bendición. No podemos agradar a Dios. Ahora, me gusta como lo dice la versión del lenguaje actual. Vamos a leer esos mismos versículos en lenguaje actual. Ponlo allí, por favor. Versículo siguiente dice:
Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Dice, no son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas. Muchos vicios, diga conmigo, vicios. Esos vicios andan en la carne. Y malos pensamientos. Versículo siguiente. Adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos y hasta matan. Se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no dicen amén? Amén significa así sea, así es. Dígame amén. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Escuchen. ¿Qué es vivir en la carne? Todo lo que dice la palabra. Mira que dice, o yo vivo en la carne o vivo en el espíritu, ando en el espíritu, y empieza a especificar qué es andar en la carne. Y ahora el apóstol Pablo empieza a mostrar qué es andar en el espíritu. ¿Cómo es vivir en el espíritu? Escuche, mi amado, vivir en el espíritu no es como alguna gente puede imaginarse. Alguna gente es mística y piensa que vivir en el espíritu es vivir por ahí meditando, por allá en una montaña haciendo yoga. Eso no es vivir en el espíritu. ¿Qué es vivir en el espíritu? Es más natural de lo que usted cree. La Biblia dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor. Diga conmigo, amor. ¿Qué es una persona que anda en el espíritu? Es una persona que anda en amor. ¿Está entendiendo, amado? Que ama a la gente, que ama a su esposa, que ama a sus hijos. Si una persona ama a su esposa, ¿le va a ser infiel? Si una persona ama a Dios, ¿va a ser infiel en fornicación? ¿O le falta amor por Dios? Si una persona ama a otro, ¿va a hablar mal de ella? ¿Va a pelear? Seguro que no. Cuando dice la Biblia que debemos andar en el espíritu, es andar bajo estos frutos. Andar en amor, andar en gozo. ¿Cómo yo sé que alguien anda en el espíritu? Porque tiene alegría, tiene gozo. Cuando una persona está amargada, resentida, de esos chupalimones que no se pueden ni saludar. ¿Has visto tú personas así que uno no sabe si hay veces se les puede hablar, otros días no se les puede hablar, mantienen con la cara así arrugada? Chupalimones, diga conmigo, chupalimones. ¿Por qué les digo yo chupalimones? Porque es así, cuando se chupan limón, hace así. Y así mantienen la cara. Escúcheme, amado. La Biblia dice que el que anda en el espíritu tiene un fruto que se llama gozo. ¿Y qué es gozo? Gozo es alegría del Espíritu Santo en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Que a pesar de que tú tengas problemas y dificultades, tú tienes alegría, porque el gozo de Dios no depende de las circunstancias, depende de Dios. Es muy diferente el gozo a la alegría que del mundo. Hay gente que se alegra porque ganó Colombia. ¡Ah! Grita. Y al otro día perdió. ¡Ay! Está llorando. Y se le acabó su gozo y su alegría. Cuando tú tienes gozo del Espíritu, no importa, ganó Colombia, qué bueno, perdió, amén. Tú sigues gozoso, porque tu gozo, tu alegría no depende de estas cosas cambiantes. Tu gozo viene de Dios. Estás lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo produce en ti amor, produce gozo. Estás andando en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en paz. Que tú no estás peleando en problemas con el problema con la suegra, con el suegro. Gloria a Dios por los suegros, ¿sí o no? Amados, amén.
En paz. Andas en paz con la gente. Andas en paz con las personas. Tienes paz en tu corazón en medio de las dificultades. Eso es andar en el Espíritu. Andas lleno de amor, andas con gozo, andas con paz. Tienes paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia? Seguro que quiere paciencia. Usted no sabe cuando uno le dice a Dios que le dé paciencia. Pero la única manera de desarrollar paciencia es esperando y con situaciones que Dios permite que pasen. Escúcheme, amado, cuando una persona tiene el Espíritu Santo y anda en el Espíritu Santo, tiene paciencia. Está en la fila del banco, todo el mundo está quejando, maldiciendo a la cajera, hablando, mirando. ¿Ha visto usted cuando uno está en el banco? Que todo el mundo lo empieza a mirar a uno. Un cajero, uno. ¿Cierto que sí? ¿Les ha pasado o no? El que anda en el Espíritu, amado. Amén. Por allá se lleva la Biblia, se lleva por allá el audio y está yo por lo menos voy al banco y escucho, me pongo ahí mi cosa y empiezo a adorar, a escuchar la Biblia. Amén. Que se está demorando, gloria a Dios, que le duelen a uno los pies, bendito sea el Señor. ¿Está entendiendo, amado? Porque usted vive en paciencia. Que el hermanito que no se lo aguanta a uno dice, ay, Señor. ¿Cuántos quieren andar en el Espíritu? Dice benignidad, bondad. Tú eres una persona buena gente. Pero no como dicen por ahí, yo soy bueno a las buenas, pero a las malas, ¿qué? El que está andando en el Espíritu es bueno aún a las malas. Porque la Biblia dice que Jesús, aun cuando le golpeaban, le escupían, hablaban mal de él, él seguía siendo bueno. Amén. El ladrón, los dos ladrones, si usted lee bien la Biblia, los dos se burlaron de él. Los dos dijeron maldiciones, pero uno después de un rato se arrepintió. Pero si usted lee en la Biblia, se da cuenta que también lo estuvo maldiciendo al Señor. Y después le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo reconoció como rey, se rindió a él y el Señor le perdonó. Amén. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Diga conmigo benignidad, bondad. Cuando yo ando en el Espíritu, ando en fe. ¿Cómo ando, iglesia? En fe. Usted no puede hacer parte como la gente que anda por ahí en la carne. Ay, todo tan caro, todo tan malo, este clima como está, todo anda mal, estamos en el infierno. Todo tan malo, todo tan caro, ¿cierto? Y usted, uy, sí. No, usted es una persona de fe. Usted habla fe, usted proclama fe. Lo que usted habla tiene poder, porque la Biblia dice, amado, que todo lo que nosotros digamos con nuestra boca va a suceder si lo decimos en Jesús. Amén. Escúcheme, amado, usted es una persona de fe. Usted anda en fe. ¿Cuántos andan en el Espíritu? Dice versículo siguiente, anda en mansedumbre. Es una persona con mansedumbre, manso, templanza, ¿verdad? Con control, con dominio propio. A eso se le llama templanza. Contra tales cosas no hay ley. Me gusta como lo dice la versión del lenguaje actual. Pongámosla allí, por favor. 5:22. Dice: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Escúcheme, usted sabe, hermano, que hay personas difíciles de amar. ¿Cierto que sí? Ay, hay gente, hermano, dígamelo a mí, difícil de amar. Pero el Espíritu Santo, dice la Biblia, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo nos da la capacidad de amar a la gente. Que hablaron de ustedes, que dijeron que usted no sabe lo que dijo de usted, pastor. Amén, gloria a Dios. Y vamos a amar. Amén. Dice el Espíritu Santo,
nos hace amar a los demás, nos hace estar siempre alegres. Diga conmigo, siempre alegres. Nos hace vivir en paz con todos. Esto es andar en el Espíritu. Nos hace ser pacientes, nos hace ser amables, nos hace tratar bien a los demás, porque sabemos, amados, que debemos tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Dice, y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. Esto es andar en el Espíritu. Versículo siguiente, ser humildes. Andar en el Espíritu es andar en humildad y saber controlar nuestros malos deseos. El que anda en el Espíritu no es que no tenga malos deseos, es que los controla por el poder del Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? Yo tengo malos deseos, pero toca echarle control a eso. ¿Está entendiendo, amado? Dice controlar, dice sabe controlar sus malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Amado, ahí usted tiene dos estilos de vida. Pero uno no puede decir yo soy cristiano, pero ando en fornicación, en adulterio, me tomo los traguitos y gloria a Dios, aquí estoy, aleluya. Señor, no juegue con esto. ¿Está entendiendo, amado? Yo soy cristiano, pero estoy en pleitos con todo, odio a la gente, odio a la familia, ando mal, soy envidioso, estoy mirando a ver cuándo me vengo de determinada situación, y después vengo y digo aleluya, gloria a Dios, y cargo la Biblia. No, Señor, uno no puede andar en la carne y ser espiritual al mismo tiempo. Hay dos estilos de vida, hay dos clases de vida. Uno tiene que decidir cómo quiere andar. Yo voy a andar en el Espíritu o voy a andar en la carne. Y yo creo, amado, que si usted está en un lugar como estos, en una iglesia, si usted es una persona que ha buscado la Biblia, consejo, y está orando y buscando a Dios, es porque usted quiere cambiar. Yo quiero cambiar, amén, porque queremos vivir diferente. Pero si tú y yo venimos, abrimos la Biblia, predicamos, mira, yo conozco mucha gente, predican la Biblia y ellos se sienten muy bien porque le hablan a todo mundo y no están entendiendo que lo que están haciendo es dañar a todo mundo. Porque cuando usted predica la Biblia pero no la vive, hermano, usted lo único que está trayendo sobre la gente es que ellos se alejen de Dios. ¿Sabe qué dice la gente? Este hipócrita es que hablando de Dios y hablo ahí en el bar, hablando de Dios y borracho, hablando de Dios y faltoneando a la esposa, hablando a Dios, alabando a Dios y mantiene peleando agarrado con la suegra. Señores, eso es un antitestimonio, y por eso mucha gente tiene un gran obstáculo, un gran estorbo para acercarse a Dios. La idea es que tú y yo sí prediquemos de Dios, pero que ante todo andemos y vivamos a Dios. ¿Estamos entendiendo, amados? Versículo siguiente, y termino con esto porque yo creo que ya está clara la cosa. Dice la Biblia en el versículo 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Cómo es? Han crucificado. Y escúcheme, amado, porque esa crucifixión duele. Uno pegarle a la carne duele. La carne no quiere orar, pero uno dice voy a orar. Así no quiera. Duele. Que está, hermano, con esos deseos que usted tiene la oportunidad de pecar hoy, pero dice no y no, porque amo a Jesús. Duele cada vez que usted hace eso, que toma una decisión en contra de la carne, está crucificándola y está aprendiendo a vivir cada día más en el Espíritu. Al principio es difícil, pero en la medida que nosotros crucifiquemos esto, cada vez duele menos, porque cada vez estamos más en el Espíritu. ¿Está entendiendo, amado? Cada día que hablaron, que murmuraron, Jesús eso le resbalaba. No
pasa nada. Si hablaron de Jesús, ¿cómo no van a hablar de nosotros? Lógico, ¿cierto que sí? Usted viera al principio cuando yo veía los comentarios en los videos que hablaban, me escribían pestes en los videos en internet y me daba rabia. Yo, diga conmigo, la carne. Ya después no, ya después yo veo esos comentarios, me da risa, yo los bendigo, digo amén. ¿Sabe qué le dije al último? Le dije, hermano, ore por mí. Ore por mí. Amén. Tenemos, hermano, que crucificar esta carne con los deseos y con las pasiones. Y dice la Biblia en el versículo siguiente: si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice la Biblia? Andemos también por el Espíritu. Diga conmigo, andemos también por el Espíritu. Dile a la persona que está a tu lado, andemos en el Espíritu. Andemos en el Espíritu. ¿Cómo nos vamos a ganar a Cartago, amados? Cuando nosotros tengamos una iglesia donde todos andamos, hermano, en el Espíritu. ¿Te imaginas donde todos aplicáramos todo lo que el Señor nos ha venido hablando? Una iglesia andando en el Espíritu, orando en el Espíritu, ungidos por el Espíritu Santo, hablando de Dios. Wow, guiados por el Señor. Incontenible esto. ¿Se puede o no se puede, amado? Hay que decidir. Pero una vez que tú le dices, Señor, yo quiero que tú me ayudes, porque escúcheme, amado, esto en la carne no se puede. Usted dice, uy, sí, verdad, voy a cambiar. Eso da risa, man, uno no cambia así. Usted tiene que humillarse. Yo tengo que humillarme y decirle, Espíritu Santo, ayúdame. Cuando vengan esos deseos, llorarle y decirle, Dios, ayúdame con esta debilidad. Ayúdame con este vicio. Ayúdame con esta tentación. Señor, ayúdame a morir a esto. Ayúdame a vivir en el Espíritu. Y poco a poco se va manifestando el tesoro, el diamante que Dios tiene en usted. Cuando la gente empiece a ver que usted camina en esto, en amor, en gozo, en paz, con paciencia, con fe, con benignidad, con bondad, con mansedumbre, con templanza, con dominio propio. Usted vive así en el Espíritu. Esto es, no es por allá irse a meditar. La vida espiritual se conoce en nuestro caminar diario, en el trabajo. Ahí es donde usted tiene que ser espiritual. En la universidad, allí con sus vecinos, ahí es donde se manifiesta que usted anda en el Espíritu. ¿Cuántos vamos a andar en el Espíritu? Dígame amén. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a orar.